Hoy quiero contarles varias cosas. Como les dije ya en varios videos antes, la primera parte de este entrenamiento tenía la intención de hacer una introspección muy profunda sobre nosotros mismos, sobre las personas que hemos sido, sobre cómo nos ven los demás, sobre las emociones no reconocidas. También fue un entrenamiento de mucha paciencia, de mucha disciplina, de mucho compromiso, una primera fase de este entrenamiento donde pues la intención en realidad era que ustedes entendieran cómo funciona la vida y cómo funcionan las lecciones. Pero en este momento la dinámica va a cambiar radicalmente. Ya les hice la introducción al método IF, que es el método infinitas posibilidades. Y al ser un método, a pesar de que reconozco que las lecciones de la vida y muchas de las formas que he logrado o las formas en las que he logrado manipular cuerdas energéticas ha llegado en forma de lecciones esporádicas y volátiles, pues la realidad es que el método sí es un método, así que tiene varios pasos. Es un método largo, es un método donde vamos a ir poco a poco, pero sí tiene muchos pasos. Y ahora pues van a empezar a entender un poco mejor y digamos que lógicamente van a poder estructurar mejor sus prácticas porque vamos a tener pasos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar la logística de ahora en adelante? La semana en el entrenamiento son 7 días, no importa en qué día estés escuchando esto, viendo este video, haz de cuenta que hoy es lunes. Empieza esta primera semana y de estos 7 días que tiene esta semana vamos a tener entre 4 y 5 lecciones teóricas. Y en estos 7 días de esta semana vamos a tener 7 lecciones prácticas. Eso quiere decir que espero que hayas aprovechado los días de descanso, la guachafita hasta este momento, porque desde este instante empezamos un entrenamiento militar. La primera parte fue una parte llena de energía muy femenina, un poco abstracta, confusa, etérea, súper reflexiva, súper introspectiva, lleno de mucho poder y muchos cambios, pero pues en realidad una práctica muy femenina en ese sentido de que era una práctica que requería mucha reflexión y que en realidad eran lecciones que no necesitaban un orden específico en particular. Pero esta parte del entrenamiento, que es obviamente la más larga, es una parte del entrenamiento donde vamos a utilizar mucha energía masculina. Eso quiere decir que vamos a necesitar mucho compromiso, vamos a necesitar mucha disciplina. Y les aviso porque en la primera parte, como había tanta teoría, como íbamos poco a poco, como simplemente estábamos recibiendo mucha información y muchas lecciones por todo lado, era fácil quedarse atrás y adelantarse, ¿cierto? En estos días de descanso que a pesar de que no sabíamos cuándo eran, iban a llegar. Y ustedes sabían que ya por puro patrón algorítmico y lógico matemático, ustedes sabían que seguramente cada 4, 5, 6, máximo 7 días había un día de descanso o varios días de descanso. En este caso en particular y en esta parte del entrenamiento no va a ser así, quiero ser súper clara con ustedes en esto. Las lecciones van a ser diarias. La única diferencia es que va a haber días donde vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Esa va a ser toda la diferencia. Y como les digo, de 7 días de las semanas vamos a tener 7 lecciones prácticas. Y de esos 7 días a la semana vamos a tener entre 4 y 5 lecciones teóricas. ¿Y cómo van a funcionar las lecciones teóricas? Como les decía, el método IF sí tiene pasos. Y aunque me encantaría no tener que ponerlo así, en realidad sí es súper estructurado. Sí tiene una lógica y sí tiene un racionamiento. Lo difícil de esta parte de las prácticas es que las prácticas van a ser a veces un poco monótonas. Creo que ya se dieron cuenta en la semana pasada y por eso les propuse este ejercicio de empezar a practicar y a revisar un poco esta meditación, que no era una meditación, ya les voy a contar qué era, para que ustedes se dieran cuenta de que al principio uno tiene mucha resistencia a la monotonía. Y entonces como si uno se mete y dice, juepucha, otra vez tengo que hacer la misma meditación, el mismo drive, la misma cosa. Pero la verdad es que me encantaría decirles
que el mundo todo es súper divertido y súper entretenido y hay como siempre cosas nuevas por explorar, que es un poco muy energía femenina, que fue la primera parte donde todos los días había algo diferente, donde a veces habían escritos, donde a veces habían videos, donde a veces había contenido que no era mío, ¿cierto? Canciones, podcasts. En esta parte no, esta parte es súper diferente, porque esta parte es una monotonía necesaria para moldear el cerebro. El cerebro no se puede moldear si no es a punta de rutina y a punta de monotonía. Es como, suena chistoso, pero a mí me gustan los masajes para la retención de líquidos, porque retengo mucho líquido, y uno ve resultados pues cuando se hace muchos. Y es el mismo masaje y es igualito y duele además un montón, pero toca. Es chistoso para este ejemplo, pero en verdad es como los masajes moldeadores. O sea, funcionan porque son reiterativos, continuos y repetitivos. Así funciona el método IF. Pero se van a dar cuenta de que, a pesar de que no quiero sugestionarlos, porque a pesar de que es monótono en cuanto a que las prácticas a veces se parecen y hay que durar varios días haciendo la misma práctica, se van a dar cuenta también que con el pasar del tiempo y cuando lo hagan bien, bastan 2, 3, hasta 4 días haciendo lo mismo para empezar a descubrir cosas exageradamente interesantes. Seguramente en la meditación que les puse la semana pasada, que la hicieron 4 veces, si no estoy mal, la primera estuvo cool, la segunda fue como otra vez de lo mismo, pero la tercera y la cuarta tienden a ser meditaciones o espacios donde uno descubre cosas ¡wow! Y ahí es donde lo que parecía monótono se vuelve como life changing, se vuelve algo que te cambia la vida por siempre. Y eso pasa usualmente porque en estos estados ultra hiper mega meditativos nosotros mismos nos damos las respuestas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las partes teóricas son partes donde les voy a explicar el método, les voy a explicar el por qué, les voy a explicar el para qué. Los pasos son sencillos, pero son muchos pasos, si les soy completamente honesta. Entonces, vamos a tener unas lecciones teóricas donde van a ser los pasos del IF, pero además vamos a tener otras lecciones teóricas muy lindas donde yo les voy a ir contando lecciones de la vida que nos ayudan a reforzar estos espacios de introspección, de reflexión y de lo que queremos hacer. Como les dije, con este método pues cualquiera podría manifestar cosas, materializar cosas, pero pues yo no quiero que ustedes sean personas comunes y corrientes. El punto del entrenamiento es que ustedes logren cambiar su vida para siempre. Así que no se preocupen, que lo van a entender y lo van a ver súper claro cuando hay una clase teórica que es un paso del método IF, y cuando hay otras lecciones esa semana que son lecciones o espacios de teoría, pero más bien como de lecciones y de mensajes del cielo y del más allá, que nos vaya a ayudar a construir esta persona que queremos ser. Lo van a entender perfectamente, no se preocupen. Pero para que sepan, como les digo, de 7 días van a haber 4 o 5 días teóricos, 4 o 5 días, una semana serán diferentes a las otras, y 7 días prácticos. Nunca van a saber dónde están los días teóricos. Pueden tenerlos seguidos, pueden tener como 2, no se sabe. Al igual que en la primera parte, así que les recomiendo que no se atrasen. Si se han de atrasar en algo, se pueden atrasar un poquito en lo teórico. Algo que me surgió, algo que me pasó, listo, puedo ver la lección de ayer, hoy teórica. Pero en lo que no se pueden atrasar por nada del mundo es en la práctica. No se afanen, no les va a quitar tiempo, es súper sencillo. Es más, no me van ni siquiera a necesitar a mí. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer por lo menos esta primera parte de la práctica. Pero necesito que entiendan que la disciplina del compromiso en esta parte sí se vuelve súper fundamental. Así que no pueden parar. Un día que paren puede entorpecer todo su proceso. Suena dramático, pero se los juro que así es. Además, porque las prácticas van a ir cambiando. Porque vamos a hacer
prácticas que se pueden repetir un par de días, pero las prácticas van a ir moldeándose cada vez más y cada vez van a poner más intensas y cada vez van a empezar a descubrir ustedes cosas súper interesantes y sobre todo y más profundo, pues cada vez van a poder entender cómo esos espacios nos ayudan a manifestar. Ahora, hoy les voy a dar el primer paso del método IF, el primer paso de las infinitas posibilidades. Y el primer paso del método IF tiene que ver con la hipnosis. Si se acuerdan, en la primera parte del entrenamiento les hablaba mucho del vacío. Y como el vacío es ese lugar donde cualquier cosa es posible. Pero el concepto de vacío sigue siendo muy abstracto. Y es como el vacío que mapa, el vacío mental, el vacío emocional, el vacío físico. O sea, ¿en qué momento o en qué lugar del espacio-tiempo es que uno tiene que vaciarse para poder crear algo? Y entre otras, ¿qué es vacío? Podríamos tener como una discusión filosófica muy amplia sobre lo que es el concepto del vacío, sobre todo en términos físicos, matemáticos y químicos. Pero la realidad es que cuando hablo de vacío mental, ¿ok? ¿Por qué de vacío mental? Porque el vacío mental es finalmente lo que nos permite tener otros tipos de vacíos. Acuérdense que yo en el principio les hablaba de control mental, de control energético emocional, de control de tus habilidades psíquicas, de control de tu propósito, bueno, no de control, pero sino de tu propósito de vida, y de la coherencia y de la intención. Todo es posible en la medida en la que uno pueda primero gestionar su control mental. Y es por eso que en esta primera parte del método IF vamos a volvernos expertos en el primer control, que es el control mental. ¿Y cómo funciona el tema del control mental? El control mental es el primero de los controles, siempre, sí o sí, porque el control mental es el que te va a permitir controlar tus emociones y tu energía, controlar tus habilidades psíquicas, ver claramente para poder entender el propósito y mantener una coherencia en tus decisiones. ¿Cómo se gestiona el vacío mental? Bueno, aquí les va la cosa. Desde hace mucho tiempo sabemos, mucho tiempo, digo desde el siglo pasado, más o menos desde los 50, hemos podido comprobar que el cerebro, al igual que todo en este mundo, emite un campo electromagnético y emite energía. Este concepto que les voy a explicar puede ser muy complejo matemáticamente hablando y físicamente hablando, pero se los voy a explicar en palabras cortas y sencillas. La realidad es que hace mucho tiempo se demostró que el cerebro emite energía y recibe energía. Es un receptor y también es una fuente de emisión de energía. Al igual que todo en la vida. Hoy sabemos que todo emite y emana energía y que todo recibe energía. Algo así como las esponjitas de las que tanto se habla, que absorben y que pues también liberan. El cerebro trabaja como un receptor de energía muy fuerte. Obviamente emite mucha energía. Pero uno se pregunta, ¿cómo recibe el cerebro energía y cómo emite el cerebro energía? En realidad el control mental es muy importante porque en la mente podemos empezar a construir la realidad. Eso se los voy a explicar un poquito más a profundidad, un poquito más adelante. Pero lo que hoy necesito que entiendan es que el cerebro y la mente, como da, puede recibir energía, y la pregunta es cómo da y cómo recibe energía. Porque dependiendo de lo que ese cerebro recibe, ese cerebro podrá dar. Es decir, mi cerebro solo puede dar lo que es capaz de recibir. Bueno, resulta que en la electricidad, en los circuitos eléctricos, existen unas cosas que se llaman las resistencias. Yo no sé si alguien esté familiarizado aquí con las resistencias. Yo alcancé a ver algo en el colegio, pero tranquilos que se los voy a explicar. Cuando hay un circuito eléctrico, básicamente un circuito eléctrico se da o se construye para que pueda pasar energía de A a B, ¿cierto? Entonces en la ciudad hay unos generadores de electricidad y se arman unos circuitos en las casas para que yo pueda obtener la luz
que están generando esos generadores de electricidad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, esos circuitos de electricidad, pues son los caminos en los que fluye la energía para que la energía pueda ir de A a B. Si yo estoy sintiendo y si yo estoy asumiendo que mi cerebro es B, mi cerebro es el lugar al que quiero entregar energía, es obvio que tiene que haber un generador de energía y un circuito. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese circuito pueden haber resistencias. ¿Y qué es una resistencia en palabras normales? Pues algo así como obstáculos, ¿sí? Cosas que resisten a que la energía pueda fluir. Entonces, si yo tengo muchas resistencias en este circuito, la energía va a querer llegar, pero como que se atora, como que se atora, como que se atora, y pueden pasar muchas cosas. La primera es que se demore mucho en llegar la energía a este lugar. La segunda es que no llegue la energía completa a este lugar porque va perdiendo carga en las resistencias, es decir, como que va perdiendo fuerza en los obstáculos, ¿cierto? Pero además es muy importante saber que además de esos obstáculos que existen, que pueden hacer que la energía no fluya de manera contundente hasta mi cerebro, pues también es importante evaluar el generador de energía y lo que está fluyendo hacia mi cerebro. Conéctense con esto que les voy a decir. Hay muchos generadores de energía, demasiados generadores de energía. Y no se trata sobre erradicar el generador de energía, ¿sí? O sea, no se trata como, pues si este generador de energía me está dando mala energía o cosas que no me gustan, lo boto y lo erradico y ya. Eso no sucede porque eso no está en nuestro control. Los generadores de energía son creados por el universo, por el más allá, no por nosotros. Y esos generadores de energía están ahí porque sí, porque alguien los creó, porque Dios lo creó y porque están destinados a estar ahí. Lo único que podemos hacer para eliminar cierta carga energética en nuestra vida es cortar el circuito o en su defecto ponerle un montón de resistencias. Asimismo, hay generadores maravillosos y espectaculares con los que queremos conectarnos y están ahí, o sea, no hay que buscarlos porque siempre están ahí esos generadores de electricidad. El tema es que de pronto no podemos percibirlos porque no hay circuito o en su defecto hay demasiadas resistencias. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Se acuerdan la meditación que hicieron los últimos 4 días? Bueno, eso no era una meditación, eso era una hipnosis. Y en general les voy a revelar un secreto que nunca digo al público en los hilos de Cloto, y es que ninguna de mis meditaciones son realmente meditaciones. Todos mis espacios de introspección realmente son hipnosis y yo utilizo muchas herramientas para hipnotizarlos. Es por eso que a veces ustedes sienten cosas raras. A veces se van 3 pueblos. Obviamente yo utilizo mecanismos muy muy avanzados de energía para que ustedes se puedan hipnotizar fácilmente con este tipo de espacios. De hecho, no sé si se acuerdan de esta lección de subliminales que tuvimos en la primera parte del entrenamiento, donde les contaba que los subliminales son en realidad frecuencias energéticas, generadores de energía que están como muy por debajo de la conciencia y que por estar como tan debajo de la conciencia no tienden a tener muchas resistencias, y al no tener resistencias como que la energía fluye ¡buah! En un segundo. Y es muy interesante porque los subliminales actúan no por lo que conscientemente entendemos, pensamos o racionalizamos, sino que los subliminales funcionan por su frecuencia energética. ¿Por qué? Porque de nuevo, ya, entonces, ahí va. Esas frecuencias de subliminales no tienen resistencias. Y entonces aquí se pone interesante la cosa porque entonces surgirían más preguntas y sería ¿cómo puedo conectar o cómo puedo hacer un circuito eléctrico con un generador de energía que me gusta? Y también a la vez, ¿cómo puedo obstaculizar
y generar resistencia a lo que no me hace bien. Y también cómo hago para quitar las resistencias y los obstáculos de esos circuitos energéticos que sí me hacen bien y que pues estoy dejando de recibir esa energía de esos generadores eléctricos que sí me hacen bien. Las resistencias y los obstáculos mentales son pensamientos. Son pensamientos. Esos pensamientos generan emociones. Esas emociones generan creencias. Y sí, van en ese orden. Yo tengo un pensamiento, no soy suficiente, estas cosas nunca van a pasar. Eso genera una emoción de miedo, de angustia, de frustración, de inseguridad. Y esas emociones juntas, prolongadas en el tiempo, se vuelven una creencia de que en realidad hay cosas que nunca van a pasar para mí. Esas son las resistencias. Esos son los obstáculos de esos circuitos energéticos. Y la cosa es que hay pensamientos. Los pensamientos siempre son obstáculos. Siempre. Mapa siempre. Siempre. Los pensamientos siempre son resistencias. Porque de hecho por eso es que los subliminales funcionan tan bien. Y yo utilizo, pues para que sepan, subliminales dentro de las meditaciones que hacen para hipnotizarlos. Más adelante yo les dije, cuando tuvimos esa lección, más adelante van a poder aprender a hacerlo, es muy sencillo. Pero en este momento necesito que se queden con esta información. Las meditaciones que ustedes hacen tienen una carga energética que yo le pongo, que son subliminales. Y que al ser subliminales como que están tan abajo de la conciencia, es decir, como que pasan tan desapercibidos porque no los puedes pensar, no los puedes racionalizar, no los puedes entender, no los puedes analizar, que pasan derecho. Entonces el análisis, el racionamiento, la investigación, el querer entender, siempre es una resistencia. Eso significa que los pensamientos son malos, eso significa que los pensamientos son útiles, pero no son una verdad. Los pensamientos son útiles, pero no son una verdad. Los pensamientos son útiles, pero no son una verdad. Entonces, ¿cómo hago de los generadores de energía que amo con todo mi corazón y que quiero vivir y que me hacen mucho bien? ¿Cómo hago para quitar esas resistencias? Pues tengo que necesariamente dejar de analizar. Necesariamente tengo que dejar de analizar. Entonces ahí es donde uno entra como... Cuando uno quiere que algo maravilloso le pase, tu cerebro te va a buscar razones, va a buscar motivos, va a buscar evidencia, ¿cierto? Va a decir, no, esto sí va a funcionar por esto y por esto y por esto. Y cuando lo racionalizas, le estás poniendo resistencias. O sea, cuando tú dices, estas cosas sí pueden pasar, pero estás analizando y de nuevo estás buscando pruebas, no, pero si no ha pasado antes, ¿por qué va a pasar ahorita? Si no, entonces ahí se generan resistencias. Y a la vez, cuando tienes generadores de energía que no te gustan, que te hacen daño, que te hacen mal, información, energía que tú dices como... ¡bleh! Pues la forma de mantenerla quieta es analizando esa información. Entonces, como si ves unas noticias, o sea, si ves en las noticias cosas, ¿cierto? Si ves de pronto como, no sé, alguien te dijo algo que no te gustó, alguien te está criticando. Entonces, como que si lo analizas, le vas a ayudar a perder fuerza porque vas a estar haciendo mucha resistencia. Entonces, si alguien me dice como, mamá, es que tú eres una estúpida y, no sé, eres una pendeja y no sirves para nada, como que sí, de nuevo, si yo no lo analizo y no lo pienso, si no lo racionalizo, si no genero un pensamiento, sino que simplemente digo como me lo dijeron es porque es verdad, entonces genero cero resistencia y lo que pasa es que la información pasa hacia mí con demasiada facilidad, que es cuando uno le dicen es que tú eres bobo, tonto y feo. Y uno se va a la casa, es que soy bobo, tonto y feo, pucha, es que, ¿por qué? Porque me lo dijo esta persona y porque me hizo sentir mal. Pero si yo lo racionalizo y digo, ¿por qué voy a ser tonto, bobo y feo? Si he hecho todas estas cosas, si he logrado estas cosas, si me siento bien conmigo mismo, si me siento feliz, si tengo esta vida maravillosa, si tengo estas cosas increíbles, si también me han dicho 1000 veces, lo analizo y lo racionalizo tanto que le genero resistencia y la información no puede llegar a mí. Sobra decirles que en el método IF, el primer paso es erradicar todas las resistencias hacia los generadores
de energía que me hacen bien. ¿Y cómo se erradican todas las resistencias? A través de la hipnosis. La hipnosis, como les decía, es una técnica espectacular. La hipnosis son los subliminales es lo mismo que la hipnosis. Y una vez uno puede hipnotizarse, uno erradica todas las resistencias hacia esos generadores de energía. ¿Cuál es el primer paso? Vamos piano. Más adelante vamos a entender cómo nos hipnotizamos para conectarnos con esos generadores de energía. Pero por ahora lo que necesito es que aprendamos a hipnotizarnos. Vamos a durar varios días en esta práctica de hipnosis. Y en realidad la práctica para empezar a hipnotizarnos es súper fácil y se van a demorar aproximadamente 3 minutos y medio haciéndola. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Se van a levantar todas las mañanas. Van a ir al baño. Como a sacudirse un poquito, ¿cierto? Como a despertarse un poquito. Párense, tomen un poquito de agua, o sea, despiértense un poquito. Y van a volver a la cama. Y cuando vuelvan a la cama, van a cerrar sus ojitos. Y se acuerdan en la meditación pasada que les pedí, que ahora sí estamos en vivo, entonces ahora sí les puedo explicar. Cuando les digo como miren hacia el centro, cierren los ojos y miren hacia la frente. O sea, como así, pero con los ojos cerrados. Ese ángulo, y eso es chistoso y curioso, les voy a contar, es de como fun fact. No se sabe por qué. O sea, aún no se ha podido como demostrar por qué. Pero el simple hecho de poner los ojos en este ángulo hace que uno pueda entrar en frecuencias más bajas. Ya vamos a hablar después de las frecuencias, pero en frecuencias más oscuras que la conciencia, donde pues entramos como en cero resistencia, en estos estados de cero resistencia. Entonces acuérdense que cuando uno es muy consciente en el mundo real, cuando estoy trabajando, pues tengo muchas resistencias porque estoy pensando mucho, porque tengo que analizar, porque tengo que usar mi lógica. Pero cuando el cerebro deja de tener tanta actividad, deja de pensar y analizar tanto, ahí es donde erradicamos las resistencias. Recuerden lo que les dije, no es que los pensamientos sean malos, los pensamientos son útiles y por eso es que tenemos que aprender a controlarlos y aprender a decidir qué vamos a pensar y qué no vamos a pensar, que ahorita suena muy difícil, pero les prometo que a punta de hipnosis lo vamos a lograr. Entonces se paran de la cama, se despiertan, van al baño, toman agua, se despiertan un poquito y vuelven a la cama, sentaditos en la cama. ¿Listo? Van a cerrar los ojitos y van a levantar un poquito, no tan a la frente, pero como un 45 grados, ¿cierto? Entonces como si estuvieran mirando a que hace así, pero con los ojos cerraditos, ¿listo? Un poquito hacia arriba. Y es muy sencillo. Van a cerrar los ojitos y lo único que van a hacer es contar de 100 a 0 súper despacio. En este ritmo. 100, 99, 98, 97, 96 hasta llegar a 0. Van a descubrir muchas cosas. Y espero que me escriban y me cuenten qué descubrieron, porque se pone súper interesante la cosa. Van a contar de 100 a 0. Y una vez lleguen a 0, no se van a espantar de una, porque están en un estado muy vulnerable. Entonces hay un protocolo de entrada y un protocolo de salida. ¿Y cuál es el protocolo de salida? Van a decirse mentalmente: una vez cuente hasta 5, voy a salir. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo. Vamos a hacer esto varios días. No los puedo guiar. No les puedo montar un audio. No les puedo poner música. No en esta fase. Lo tienen que hacer ustedes solos. Y lo tienen que hacer además en silencio. Sin mi voz. No va a ser fácil al principio, pero les voy a jurar esto: al cuarto o quinto día
escríbanme y me van a contar qué van a sentir. El protocolo de esta práctica lo vamos a hacer durante varios días y para que sepan, hoy se los estoy explicando en video, pero en las próximas lecciones lo van a ver escrito. No se confíen de que el ejercicio es igual, porque vamos a empezar en 100, pero después vamos a hacerlo en 50, después en 25 y después en 10. Y van a tener que estar muy pendientes de cuando se hace ese cambio de 100 a 50, de 50 a 25, de 25 a 10. ¿Listo? Se los voy a dejar escrito en las prácticas todas las lecciones. Nos vemos mañana y les sigo contando sobre este primer paso del método IF.